Buenas noches. Hoy es un día también muy especial para nosotros porque la Academia Madridense del Notariado recibe a un compañero que creo que es su primera conferencia en esta casa, José Manuel Beneitez Bernabé, que es notario de Soria. Es una persona que viene de la España rural, pero que nació en Madrid y que era muy urbano, pero que ha aprendido como buen notario a querer aquellos lares en los que ha transcurrido el curso de su vida. Y va a disertar sobre una materia en la que creo que se puede afirmar sin exageración que es el máximo especialista en España. Algo que para muchos de nosotros ha sido un descubrimiento porque ignorábamos siquiera su existencia, los montes de socios. Esto de los montes de socios es de una gran importancia porque, si no me equivoco, y que me corrija José Manuel, constituyen el 7% del territorio nacional, nada menos. La propiedad forestal de España. Sí, es una cosa extraordinaria. ¿Y cómo se gestó esta figura? Es una historia preciosa, es una historia muy, muy bonita y que supongo que nos contará en el curso de la conferencia. Yo he tenido el privilegio de oírselo narrar en algunos debates dentro de la Fundación del Notariado sobre justamente la España vaciada, y donde efectivamente pues explicó toda una serie de soluciones respecto de esta figura que ojalá sean acogidos en una próxima ley. Todas estas soluciones tienen, como es propio de José Manuel, efectivamente pues impregnado el espíritu propio de un notario. Son soluciones pensadas por un notario para un problema real de nuestra España rural. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro conferenciante. Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias a todos. Gracias al Ilustre Colegio Notarial de Madrid y a la Academia Madridense del Notariado. Os adelanto que aquellos que habéis podido leer los artículos que he escrito sobre este tema, fundamentalmente en el Notario del siglo XXI, o aquellos que habéis podido oír mis podcasts en YouTube, pues poco nuevo os voy a contar, porque realmente sobre esta materia pues he intentado divulgarla lo más posible. Vamos a hablar sobre los montes de socios. ¿Qué son los montes de socios? Las sociedades de baldíos, las sociedades de cenderas. En nuestra vida diaria profesional os habréis encontrado con certificaciones catastrales en que de repente aparecen montes de una gran extensión a nombre de una sociedad de baldíos que no tiene CIF y cuyo domicilio es el propio municipio sin más señas de identificación. O bien certificaciones con 80 o 90 titulares de participaciones indivisas ínfimas también en un monte de una extensión importante, y muchas de ellas inidentificables o se ve que son personas fallecidas hace ya años. Voy a intentarlo explicar con dos ejemplos. Una escritura autorizada por mí el 7 de diciembre del año 2021 incluye en el inventario, siendo el título el de herencia según se dice e ignorándose si la finca está inscrita o no, un 1,75% de una rústica en Matalebreras, pueblo de Soria, varios parajes, con 216 hectáreas, 7,10 indiviso de una rústica en el mismo lugar, varios parajes, otro polígono y parcela de 53 hectáreas, 1,97 de otra en el mismo sitio de varios parajes de 590 hectáreas. Este ejemplo es el que nos encontramos muchos o todos los días. En esta escritura estamos hablando de un pueblo pequeño de Castilla en el que por lo menos están sin regular ni aprovechar debidamente 858 hectáreas. Otro ejemplo, una sociedad de baldíos recibe en el año 2011 por una explotación de la Junta de Castilla y León 1,5 millones de euros. No lo han podido tocar todavía porque no existe ningún régimen fiscal adecuado. Nos vamos a ir encontrando con una figura mixta, extraña, entre una comunidad romana y una comunidad germánica, que por supuesto en esa comunidad hay condueños, pero la titularidad está diluida entre multitud de propietarios,
que tienen generalmente un título formal a nombre de una sola persona física, que suele ser de mediados del siglo XIX, que entonces se inscribió a su nombre y que desde entonces el tracto está completamente interrumpido. Como comprenderéis, a lo largo del tiempo han cambiado los linderos, la superficie, incluso el nombre del paraje, y eso conduce inevitablemente, incluso con la mejor fe por parte del registrador correspondiente, a dobles inmatriculaciones y a rapiñas sobre territorios no defendidos. Y es una propiedad que, por ser de muchos y no haber una titulación actualizada, nadie se ocupa de la explotación racional de las mismas. Y ello conduce a la subexplotación, al robo por parte de los amigos de lo ajeno y, fundamentalmente también por falta de cuidado del monte, a los incendios forestales. Es un fenómeno extendido por toda España. Si hablamos de Soria, estamos hablando de una superficie superior a la provincia de Guipúzcoa. Si estamos hablando de toda España, supone aproximadamente un 7% de la superficie forestal de todo el país. ¿Cómo surgen los montes de socios? Bueno, pues está en las desamortizaciones del siglo XIX. Antes de la desamortización había montes comunes de los vecinos que hacían en gran parte que hubiera pobreza, pero no miseria, porque siempre podías llevar tu ganado a los pactos comunes, porque tenías tu suerte de leña y porque podías cazar el conejo o la perdiz que diera un poco de alegría a tu vida diaria. Esto se frustra, se corta con la desamortización. Se van a subastar esos montes comunes de los vecinos. Y viendo algunos grupos de vecinos de los pueblos que se iban a quedar en manos privadas, los montes que hasta ese momento habían sido en la práctica de uso común, deciden grupos de ellos, con un inmenso esfuerzo económico, acudir a las subastas que de estos montes se hacía en las capitales de provincia. ¿Y qué hacen para ello? Comisionar a una persona. No me habléis de poderes, es simplemente una práctica. No me habléis de representaciones, no. Fulano, vete a la capital de provincia y compra en nombre de este grupo de vecinos, de 70, de 80 personas, este monte para que sigan las cosas igual. Y efectivamente se consiguió en la mayoría de los casos. Fue esta persona, que generalmente era el que sabía leer y escribir en el pueblo, a la capital de provincia, pujó con el dinero de todos por el monte, se quedó con él, pero lógicamente la escritura se hizo exclusivamente a nombre de este titular fiduciario y se inscribió efectivamente también a su nombre, cuando realmente la titularidad material esa era de ese grupo de vecinos que había adquirido el monte. En la práctica se hizo así en la totalidad de los casos y fue un remedio de urgencia y con los medios con que se contaba entonces. Y de ello derivaron dos consecuencias fundamentales. La primera, que estos montes siguen escriturados e inscritos a nombre de los fiduciarios, cuando la verdadera propiedad es de todos los integrantes de aquellos grupos de vecinos que pujaron por ellos, figurando la titularidad verdadera de estos montes en libros de actas privadas, pero sin documentación fehaciente ninguna. Estos libros de actas privadas se siguen conservando hoy en los pueblos de España. Son cajas de madera, muchas veces con varios candados para que nadie toque sin el consentimiento de varios el contenido de esas actas, cajas metálicas curiosísimas. Y la segunda de las consecuencias es que estas comunidades que se forman no son proindivisos puros, son comunidades con vocación de permanencia y para uso colectivo y vecinal, no son comunidades del 392. Y el caso es que este sistema funcionó mientras el mundo rural estuvo poblado y vivo, porque todos se conocían en los pueblos, porque no existía una necesidad de documentación formal en cuanto al reconocimiento de derechos. Hubo incluso formas de titulación curiosísimas, yo las he visto, que son placas metálicas donde pone el lote 15 del Monte de los Quintos, familia de fulano. Y la forma de transmitir la propiedad de esas cuotas, de esas suertes de monte, era la transmisión de esa placa. Servía a modo, en definitiva, de escritura pública. Pero lo cierto es que este sistema acaba cuando empieza el éxodo a las ciudades durante la segunda mitad del siglo XX. Por otra parte, la falta de importancia económica de las suertes individuales de monte, porque lo que vale es el monte en su conjunto, unida a la falta de documentación aludida y a la dispersión de la propiedad por el paso de las generaciones, hacen que estos montes caigan en el olvido.
Y esta situación cambia, eso sí, en el siglo XXI. Se recupera la conciencia del valor que tiene el monte en su conjunto, desde un punto de vista económico, por las potencialidades de sus aprovechamientos. Hablemos de la biomasa, de la madera, de las setas, de la caza y fundamentalmente de las energías alternativas, la energía eólica y la energía solar, que implica la necesidad de grandes superficies. Desde un punto de vista ecológico, por la importancia de la conservación del medio natural, y desde un punto de vista social, fundamentalmente, por la trascendencia de volver a ligar a la gente con sus raíces y con el esfuerzo colectivo que hicieron sus antepasados para conservar un patrimonio común. Y es por ello por lo que desde las asociaciones forestales se hizo ver la necesidad de una normativa específica para este tipo de propiedad, para afrontar 3 problemas fundamentales, que son descubrir su verdadera naturaleza jurídica, ver cómo se gestionan y actualizar la titulación a favor de los propietarios actuales. En cuanto a su naturaleza jurídica, lo primero que tenemos que hacer es excluir que formen parte de otro tipo de propiedad, y tenemos además que tener en cuenta que es un origen forzado. Pues bien, no son montes públicos, no son montes comunales, son montes privados, aunque haya veces que la mano larga de la administración los haya puesto en catastro a nombre de ayuntamientos o a nombre de otras entidades públicas. No son montes en mano común, porque no pertenecen ya a aquellos que eran vecinos, a todos los vecinos de una localidad determinada en un determinado momento, de manera que el hecho de ser vecino implicaba ser copropietario, no copropietario, sino propietario sin cuotas junto con los demás. No pueden volver a ser en montes de mano común, que verdaderamente en principio era lo que eran, primero porque no existe suficiente población en los pueblos para sostener la antigua idea de monte en mano común. Y porque lo cierto, además, es que a través de ese proceso de transformación jurídica, ya lo que eran montes de vecinos, de todos, pasaron a ser solo montes de aquellos grupos de vecinos por cuotas que habían pagado por esos montes en la subasta. En definitiva, son montes en los que a través de titularidad fiduciaria del adjudicatario fueron reconocidos a favor de la titularidad real de una comunidad romana que pujó por ellos por cuotas. Es significativo, no obstante, que en las formas impropias de comunidades que suelen intentar organizarse a mediados de los años 50 del siglo XX, se exige para el reconocimiento de propiedad 2 requisitos. Uno de ellos, ser causaviente de alguno de los primitivos propietarios, y el otro, tener fuego abierto, tener casa abierta en el pueblo. ¿Por qué? Porque son montes en mano común o de uso común reconvertidos, y los vecinos en un principio lo único que querían era seguir como estaban aquellos montes. Ahora que se habla tanto de la ley trans, pues algo tiene que ver precisamente con ello, porque eran comunidades romanas porque el Código Civil decimonónico, de carácter individualista y liberal, solamente contemplaba a estas, y quería además que duraran poco, porque se entendía que las comunidades eran mater rixarum, madre de todas las riñas. Pero no querían ser comunidades romanas, querían ser comunidades permanentes y de uso colectivo, pero no tuvieron otro remedio que utilizar la forma jurídica de que entonces podían disponer. Eran, en definitiva, comunidades romanas conscientes de que estaban en un cuerpo que no les correspondía, porque la ley no daba otra posibilidad. ¿Pueden ser o son sociedades mercantiles? Bien, ¿ha habido intereses creados que así lo han defendido? Pues no. No pueden serlo porque no tienen personalidad jurídica, ni los montes de socios ni las juntas gestoras. Y ello por lo siguiente. Primero, porque la personalidad jurídica corresponde a cada uno de los condueños y porque no existe ninguna persona jurídica distinta a ellos, solamente unos órganos específicos de administración, gestión y explotación racional que son, en definitiva, o pueden ser parecidos a los órganos de una propiedad horizontal. Porque las comunidades de bienes en general y las comunidades de bienes funcionales o de destino que hoy existen, como las propiedades horizontales o las comunidades de garajes por cuotas, pueden y deben tener CIF, pero eso no quiere decir que puedan tener personalidad jurídica ni que la tengan. Porque no puede tener personalidad jurídica, ni menos ser una sociedad mercantil, una figura jurídica en que no están completamente definidos todos los copropietarios, porque ello sería contrario a la esencia de las sociedades mercantiles y al principio registral de la determinación, y haría inviable su existencia y su funcionamiento.
Porque los montes de socios son fenómenos vecinales que no son ajenos a la idea de explotación, por supuesto, pero sí a la idea de mercantilidad, como sucede en este caso también con los montes en mano común. Yo, perdonadme la anécdota, no me imagino una escena como Mariano, que se nos han escapado las cabras por el collao, tenemos que hacer una conference call para analizar el profit and loss. Porque, por otra parte, aunque se llamen popularmente montes de socios, eso no implica ninguna sociedad. Vamos a ver, se habla no es que se hable, es que figura las sociedades gananciales en los matrimonios y que yo sepa, pues bien, es una forma de hablar, pero los cónyuges no son socios. Y fundamentalmente, porque la legislación escasa hasta la fecha sobre esta figura ha recalcado siempre la idea de que estamos ante una comunidad, no ante un ente con personalidad jurídica. Y en este sentido, la Ley de Montes del 2003, la nacional, la Ley de Castilla y León de Montes del 2009 y la Ley de Montes nacional del 2015. Son, en consecuencia, montes privados en comunidad romana por cuotas, pero no se les aplica o no se les puede aplicar el régimen de comunidad del artículo 392 y siguientes, y así lo reconocen, como vamos a ver después, la disposición adicional octava de la Ley de Montes del 2003, la disposición adicional décima de la Ley de Montes de Castilla y León del artículo 2009 y el artículo vigente, artículo 27 bis de la Ley de Montes de 2015. Y ello por varios motivos, porque como ya he dicho, hay una vocación de permanencia y de uso colectivo y vecinal. No cabe la división que buscaba el Código en las comunidades ordinarias, como reconoce la disposición adicional octava de la Ley de Castilla y León. El retracto es distinto del Código Civil, como reconoce también la propia Ley de Montes de Castilla y León. Y, sobre todo, porque hay que tener en cuenta que en el siglo XIX existía una concepción individual de la propiedad que hoy ha sido superada. Además de la, por supuesto, propiedad privada, se habla hoy, y es realmente una idea fundamental, la función social de la propiedad y de la conservación ecológica. De esto, lógicamente, en el siglo XIX no había idea ninguna. Por otra parte, las mayorías de administración previstas en el Código Civil para las comunidades ordinarias no funcionan, porque no hay gente, no hay base social para que funcionen. Los títulos legitimadores, como ya he dicho, no existen. Se dan discusiones frecuentes acerca de quién es socio o no en las asambleas que se celebran generalmente en verano en los pueblos. Son asambleas a las que yo a veces asisto, que a lo mejor 500, 600 personas que empiezan a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche todavía hay una familia discutiendo de quién es la cuota indivisa del monte. Fundamentalmente también no tienen una fiscalidad propia y eso es un factor más para su abandono. En definitiva, y concluyendo, yendo a la naturaleza jurídica de este tipo de ente, son comunidades funcionales, son comunidades distintas, específicas, lo que no es tampoco ninguna rareza, porque si contemplamos, por ejemplo, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de mayo del 83, es la que reconoció la comunidad funcional de garajes y trasteros por cuotas, en la que no hay acción de división y en la que tampoco cabe el derecho de retracto. La propia ley de propiedad horizontal es otra forma de comunidad especial, funcional o de destino, en que se compatibiliza la propiedad individual de cada elemento privativo, incita a la cotitularidad de los elementos comunes. Y lo mismo pasa con la multipropiedad, es una comunidad temporal que por otra parte tiene su régimen específico y que tampoco se acoge al régimen del Código Civil. No cabe, por ejemplo, la renuncia a cuotas. Y cabe también señalar que, en principio, en la Constitución de Derechos Reales, estamos en España en un régimen de números apertus. En definitiva, sobre estas bases se buscó una ley integral que abarcara toda la problemática muy compleja del monte de socios. Para la gestión de la comunidad era claro que estábamos ante una comunidad funcional. Para la actualización de titulación había que partir de la base de que las cuotas no estaban actualizadas jurídicamente y sobre todo de que había cuotas no aclaradas en cuanto a su propiedad. Hay que partir además
de que los medios tradicionales, el expediente inmatriculatorio o el acta de reanudación de tracto, no son viables en la práctica para este problema, porque a nadie individualmente le va a merecer la pena, ni jurídica ni económicamente, regularizar su porcentaje del 0,07 del monte en los varios parajes sin que sean regularizadas todas las demás cuotas. Y una acción colectiva por los medios tradicionales, habiendo cuotas no aclaradas, resulta en la práctica imposible. Para resolver el problema de la gestión de comunidad se propuso un sistema de juntas gestoras sin personalidad jurídica a modo de las juntas de propietarios de las propiedades horizontales, con facultades solamente de gestión y de administración, y que instaran los procedimientos de actualización de títulos para fijar de quiénes eran todas las cuotas, no solo las de los propietarios conocidos, sino también las de los no aclarados. Y para resolver la actualización de titulación, se propuso que se reconociera a la Junta Gestora legitimación para instar el procedimiento de actualización de títulos de todos, bien por los medios actuales, bien por un procedimiento similar al de concentración parcelaria con adaptación al objeto sobre el que el procedimiento iba a versar, o bien también con un acta de notoriedad específica para montes de socios de reanudación de tracto, abaratando costes por su carácter colectivo y salvando los principios de voluntariedad y derogación. Y solo aclarada la titularidad de todo el monte, si es que quedara en cuotas desconocidas, se podría proceder respecto de ellas con arreglo a la legislación general. En este sentido, en el año 2011, a propuesta de la Asociación Forestal de Soria, se formó un grupo de trabajo para el estudio de esta problemática. Se formó un proyecto piloto de montes de socios auspiciado por el Ministerio de Agricultura y por el FEADER. Se contaba ya con la disposición adicional 10ª de la Ley de Montes del 2003, en que trataba esta figura como montes en proindivisión, establecía ya las juntas gestoras como un órgano con capacidad de administrar y, sobre todo, establecía la posibilidad de reinvertir los beneficios de las cuotas no aclaradas en la conservación del propio monte, al menos en un 15%. Esto queda superado en la disposición adicional 8ª de la Ley de Montes de Castilla y León del 2009, en que se vuelve a reconocer que son montes privados proindiviso, se establece un registro administrativo autonómico de montes de socios y de juntas gestoras, se prohíbe la división de la cosa común en tanto no estén aclaradas todas las cuotas, se establece un derecho de retracto distinto al del Código Civil a favor de familiares, porque es el origen, en definitiva, de la figura, y se establece también la posibilidad muy interesante de que la reinversión de los beneficios obtenidos por las cuotas no aclaradas no solo vayan en beneficio del monte, sino en beneficio de los núcleos rurales de las poblaciones en donde el monte está. Teníamos el camino abierto, yo formé parte de ese grupo de trabajo, en definitiva había que abundar en esa línea. Este proyecto recibió el interés y el apoyo de la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, doña Begoña Nieto. Contó con el conocimiento y con el entusiasmo de don José Manuel Mangas, jefe del Servicio de Bienes y Patrimonios Forestales de la Dirección General de Desarrollo Rural. Estuvo con nosotros Ignacio Pérez Soba, que es uno de los mejores forestalistas de España, la catedrática de Geografía Humana Mercedes Molina, el actual senador José Manuel Hernando, el abogado Pedro Gracia, el presidente de la Asociación Forestal de Soria, Pedro Medrano. Contó con los directores generales y con los servicios técnicos de los organismos forestales de las distintas comunidades autónomas, y se fueron celebrando jornadas y mesas de trabajo abiertas. En Asturias en 2012, en el Ministerio de Agricultura en el 13, en Guadalajara, en Soria en el año 14. Aquello despertó un inesperado interés, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me estoy refiriendo, y os aseguro que esto es cierto, a una reunión que hubo en Valdeavellano de Tera, Valle del Razón, provincia de Soria, donde se presentaron representantes de comunidades indígenas del Amazonas y de comunidades nativas del Himalaya, mostrando interés por el desarrollo legislativo popular y de base al que se estaba llegando a través de los montes de socios.
yo os aseguro que a partir de ese momento lo único que me puede caber en la vida es intentar ser actor en alguna película de Pedro Almodóvar. Pero lo cierto es que es así. Y por último, Pedro Medrano, el presidente de la Asociación Forestal de Soria, para que veáis la importancia del proyecto, pues recibió el premio Asoka, que viene a ser un premio Nobel de valores medioambientales. Todo esto es lo que se propuso y se hizo un borrador de ley integral que abarcaba toda esta problemática. Pero es que de repente, desde el Ministerio, se nos dijo que no, que una ley integral no, que un título y después un artículo. Y después de ese artículo, ello quedó en el desgraciado artículo 27 bis de la Ley de Montes que posteriormente analizaremos. Se ha dicho que el problema para no sacar o no poder sacar una ley integral es que ello sería contrario al régimen del Código Civil. Esto no es sostenible porque por la misma razón podíamos cargarnos la Ley de Propiedad Horizontal y quedarnos de nuevo con el artículo 396 exclusivamente, porque sobraría toda la legislación y reglamento hipotecarios y nos volveríamos al artículo 1874 a 1880 del Código Civil, porque toda la legislación agraria especial, Ley de Modernización de Explotación Agraria, sobraría también, porque la legislación, en principio la Ley 5580 de Montes en Mano Común, posteriormente sus desarrollos autonómicos, no sabemos tampoco cómo están ahí, si son contrarios al Código, porque sobraría toda la legislación sobre aguas, toda la legislación sobre minas y toda la legislación especial. Esto fue un pretexto para no reconocer a los montes de socios. ¿Por qué? Pues porque los montes de socios tienen una barbaridad, un montón de enemigos. Los primeros enemigos son algunos ayuntamientos y algunos órganos forestales de comunidades autónomas que quieren convertirlos en montes comunales. Algunas veces los propios vecinos de los pueblos son los propios enemigos, porque donde había un pueblo donde a lo mejor existían pues 600 o 700 habitantes, hoy hay 20 o 30 y en consecuencia tocan mucho más a repartir. Son enemigos, y doy fe de ello, algunas empresas de energías alternativas, porque es mucho más barato no pagar a los propietarios de los montes por las instalaciones de torres de energía eólica o de paneles solares. Algunas empresas de minería, algunas empresas de biomasa. Hubo una falta de comprensión y de preparación absoluta por los letrados del Ministerio de Agricultura. Primero, no entendían nada, completamente nada del fenómeno. Yo, cuando hablaba con el letrado del Ministerio de Agricultura, recordaba aquella famosa anécdota de don Manuel Azaña, cuando durante la República fue nombrado ministro de la Guerra y la primera vez que entró en un cuartel de artillería y vio un cañón, le dio unas cariñosas palmaditas y dijo aquella frase de «Vaya, parece que esto dispara, ¿eh?». Bueno, pues eso más o menos era el nivel. Pero es que después resulta que se enteraron y fue peor, porque descubrieron que a través del Ministerio de Agricultura y directamente al Ministerio de Hacienda, lo que había que hacer, o lo que se pretendió en su momento, no era proporcionar medios a los propietarios de los montes para arreglar su problema, sino simplemente aprovechar esa falta de titulación para quedarse directamente con lo que no era suyo. Y hubo también, y esto fue una connotación importante, digamos que los peores sectores de determinada corporación, que por otra parte es respetabilísima, útil y absolutamente necesaria, bueno, pues infernaron también contra el proyecto de Montes de Socios. Lo desconocían y lo torpedearon. No voy a entrar aquí en qué pasó, pero desde luego lo que sí sé es que las maniobras cortesanas y las intrigas de lobbies de medio pelo a lo que condujeron desde el 2015 hasta ahora ha sido a la pérdida de miles de hectáreas de monte español. Hubo también una falta de voluntad política por el entonces grupo mayoritario en el Congreso y en el Senado. Acudí varias veces a ambas instituciones y hubo gente que efectivamente comprendió el problema y puso su mejor fe, pero en el grupo mayoritario entonces no la hubo. A mí había unos señores muy agradables que me enseñaban las cámaras, que me invitaban a un café y que no me hacían caso. Vamos a ver, yo no iba ni a tomar café ni de turismo, yo iba a hablar de lo mío como si fuera Francisco Umbral, y de aquello era de lo único que no se iba a hablar.
Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y lo que salió fue el artículo 27 bis de la actual Ley de Montes, que no deja de tener ventajas. La primera ventaja es que reconoce que estos montes son montes pro indiviso, con cuotas no conocidas, cualquiera que sea su denominación, en definitiva lo convierte en categoría jurídica. La segunda ventaja reconoce como órgano de administración a las juntas gestoras y establece un retracto distinto al del Código Civil. Y la tercera ventaja es que puede y debe ser derogado porque acaba con los montes de socios. Es más, no se ha podido ni siquiera aplicar una sola vez porque lo normal al tratarse, como vamos a ver a continuación, de una nueva desamortización, lo que resultaría sería un incendio forestal provocado por los dueños a los que se les ha robado el monte. ¿Por qué? Pues porque considera a los montes de socios como comunidades ordinarias, sin más especialidad que el de tener cuotas no ya de propietarios desconocidos, que es la realidad, sino vacantes o sin dueño, porque establece como labor y obligación principal de las juntas gestoras denunciar al Ministerio de Agricultura cuáles son esas teóricas cuotas sin dueño para que el Ministerio se quede con ellas sin más, porque no resuelve el problema de actualización de titulación, porque desamortizadas por el Ministerio esas teóricas cuotas sin dueños, desaparecen los montes de socios para convertirse en comunidades ordinarias del artículo 392 y siguientes del Código Civil. Porque no se ha reconocido que aunque la propiedad es por cuotas, el aprovechamiento puede ser de comunidad germánica, común para aquellos que en cada momento sean vecinos de los pueblos, que son precisamente las cenderas a las que he aludido al principio. Porque no reconoce que los beneficios de las cuotas de no aclarados o de desconocidos no solo deben o pueden invertirse en la mejora del monte, sino también en la mejora de los servicios sociales de las localidades en donde está. Porque no reconoce, y esto es fundamental, a las juntas gestoras la representación procesal precisa en las acciones dirigidas a defender el carácter de monte de socios como tal como se pretendió. Porque no reconoce que las juntas gestoras no tienen personalidad jurídica y, por tanto, si es que se les pretende atribuir esta personalidad jurídica, lo que jurídicamente es un disparate porque la personalidad jurídica es de los condueños, esto da lugar a una impropia imputabilidad fiscal que hace imposible la constitución de tales juntas. Porque no establece medio ninguno de actualización de titulación, salvo para la Administración, que es la única que no pinta nada. Las juntas gestoras, de hecho, tienen la obligación de la promoción de los expedientes de investigación de la titularidad de las cuotas vacantes, que no hay, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y el tal artículo 45 lo que dice es que las administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto. No, señor, el problema no es de eso. El problema es de titulación de todas las cuotas, no solo las de los desconocidos, sino las de los conocidos que no pueden tener acceso a otra titulación. Y además, en la Ley de Patrimonio del Estado, la obligación de denunciar la existencia de bienes vacantes solo corresponde por ley a las administraciones públicas y a los funcionarios, nunca a los particulares. ¿Y qué pasa en este artículo? Pues que precisamente las juntas gestoras son grupos de particulares. Es decir, el artículo 27 bis excede lo establecido en la Ley 33/2003, obliga a unos particulares a denunciar la existencia de cuotas vacantes y cae en una insalvable inconstitucionalidad. Por otra parte, hemos dicho ya que no hay medio ninguno de titular las cuotas. Vamos a ver, sin título, ¿cómo se van a poder ejercitar los derechos de los socios? ¿Por aclamación, por sistema de moneda al aire o jugando al guá? No se sabe, no lo dice el artículo 27 bis. ¿Y qué es, además, lo que va a pasar con las cuotas vacantes que se atribuye al Estado? Pues que se van a vender posteriormente en un procedimiento de pública a subasta. Y va a resultar que el adquirente de tales cuotas va a tener un título público y va a tener una inscripción y va a poder ejercitar la acción de división en relación con todo el monte y va a estar en mucha mejor posición jurídica que aquellos que son los verdaderos propietarios del monte.
y que no tienen ni titulación ni inscripción porque no se les ha dado una viabilidad, una puerta abierta para ello. A la larga y con base en una legislación no directamente aplicable como la Ley 33/2003, lo que se está haciendo es abrir una vía para privatizar en manos individuales lo que eran los montes colectivos de los vecinos. En definitiva, lo que hay es una nueva desamortización, pero esta vez no estamos hablando de manos muertas, no estamos hablando de terratenientes, no estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de los herederos de los legítimos propietarios rurales de las cuotas. Bien, pues ya hemos llegado a través del artículo 27 bis a una comunidad perfectamente divisible, a instancia de cualquiera, en que los verdaderos dueños no han tenido posibilidades reales de tener una titulación actualizada, en que la Administración es la única que ha desamortizado, ha robado las cuotas no conocidas a través de un sistema no constitucional y encima puede vender las cuotas a cualquier persona interesada. ¿A quién? A una internacional de la energía eólica, maderera o minera que por 4 perras se quede con lo que ha sido patrimonio de todos, o alguien que tenga la suerte de poder tener el privilegio de poseer un coto de caza particular. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es una ley integral sobre montes de socios, tratándolo como un fenómeno complejo, donde se reconozca la naturaleza jurídica del monte. Empezaría con una declaración administrativa de declaración de monte de socios o a instancia de un número conocido de copropietarios. En algunas comunidades autónomas se ha solicitado escritura pública y, en definitiva, son herencias o adiciones de herencias en relación con una cuota que se dice que es hereditaria y cuyo tracto está interrumpido. O aquellas formas impropias de administración, como puedan ser las juntas directivas de las sociedades de baldíos o directamente a instancia de la propia administración forestal. Se constituiría una junta gestora provisional ante la administración, se presentaría un estudio técnico de la zona del monte de socios en que se contemplaría el perímetro, la superficie, la situación que se conoce de las cuotas y los valores, en definitiva, a proteger. Se excluiría por parte de la Administración de que se trate de otro tipo de monte, comunal, en mano común o de otro tipo, y existiría al fin una resolución administrativa, existiendo desde ese momento un interés social en la actualización de la titulación y en la gestión, y esto se inscribiría en un registro administrativo autonómico a efectos declarativos. Habría también que ampliar y concretar las facultades de las juntas gestoras. No os voy a aburrir, voy a ser muy breve porque en definitiva es simplemente hacer lo que ya he dicho que no se ha hecho. Es decir, la Junta Gestora podría promover en todas sus instancias cualesquiera procedimientos de actualización y titulación, coadyuvando a la investigación sobre titularidad de cuotas del monte de socios. Podría ejercitar las acciones de derecho necesarias para la protección y conservación del monte. Podría establecer los aprovechamientos que, de acuerdo con costumbre, hayan de ser en mano común o en régimen de servidumbre personal o por suertes solotes o de cualquier otro tipo, las tenderas de las que he hablado antes. Podría y debería autorizar los actos de administración ordinaria y extraordinaria, la gestión y el disfrute del monte y de sus productos y la enajenación de aprovechamientos forestales, energéticos y mineros, pudiendo realizar contratos con la Administración y todo a salvo de los derechos de propiedad y de riguroso dominio que no son de la Junta Gestora, son de los condueños, son de los copropietarios. Podría efectivamente y debería invertir los beneficios generados correspondientes a partes de propiedad no aclaradas en la mejora del monte o del núcleo rural. Articularía las comunicaciones precisas para el ejercicio de los derechos de comunero y, a cargo del secretario, habría un libro registro de condóminos en que se anotaría la propiedad, los derechos y las cargas de las cuotas. Cumpliría las obligaciones fiscales pertinentes, especialmente en cuanto al impuesto sobre valor añadido, y facilitaría los datos a los copropietarios a fin de que pudieran cumplir con las suyas. Bien, en cuanto a la articulación de los procedimientos de actualización
de titulación existiría, además de los conocidos ya, si es que es posible su ejercicio en los términos del artículo 200 y siguientes de la ley hipotecaria, habría 2 nuevos procedimientos de titulación que corresponden a todo el monte y a todas las cuotas del mismo en su conjunto. Uno sería una transmutación jurídica muy sencilla del sistema de concentración parcelaria, cambiando el objeto. No serían ya las tierras o parte de ellas de un determinado municipio, sino que serían las cuotas del monte de socios en su totalidad. El problema está en que la propia Administración nos dice que no es capaz de hacer esto, que ya tiene bastante con las concentraciones parcelarias de los pueblos para meterse, con perdón por la palabra, en el fregado de los montes de socios. Y existiría, por último, y esto es novedoso, un acta notarial colectiva específica de reanudación de tracto. ¿Por qué? No puede ser un acta individual por cada cuota, en esos términos del actual artículo 208, porque es económica y jurídicamente inviable y porque la cuota individual no vale nada. Lo que vale es el monte en su conjunto. Tiene que ser un expediente notarial porque nos corresponde la reanudación de tracto por vía del artículo 208 de la ley hipotecaria con la necesaria posterior calificación registral. ¿Cómo se salvaría el principio de legitimación? Pues se salvaría considerando de interés público la instancia del expediente, dando a la Junta Gestora la posibilidad de instarlo y teniendo en cuenta que en lo aplicable en la comunidad, como sabemos todos, cualquiera de los comuneros puede hacer lo que sea de interés para la propia comunidad. Y además, la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ya sabéis que admite las actas de notoriedad por imposibilidad extraordinaria fuera del cauce del artículo 208 y qué más imposibilidad extraordinaria que la situación que tienen estos montes. Debería poder tramitarse, eso sí, este expediente colectivo sin la limitación que es lógica en la reanudación de tracto del artículo 208 de la regla primera. ¿Cómo podría ser esta acta? Pues sería cumulativa con la de concordancia con la realidad física, catastral y registral, es decir, ya que nos vamos a arreglar el monte, pues vamos a arreglarlo ya en todos sus aspectos. El expediente debería afectar a todo el monte de socios y a todas las cuotas indivisas y derechos sobre las mismas. Se tramitaría en expediente notarial, iniciado a instancia de la Junta Gestora, ante notario hábil para actuar en el distrito notarial en donde estuviera la finca o en cualquiera de los distritos colindantes. Se pediría la documentación general exigida en la legislación hipotecaria. En relación con las cuotas o derechos sobre las mismas de que no hubiere documentación, se acompañaría certificación de la Junta Gestora acreditativa del conocimiento local y vecinal público y notorio de la titularidad de cada cuota y de los derechos sobre la misma, o bien la conformidad de la titularidad con la que por cuotas consta ya en la certificación catastral existente, y la existencia de cuotas de desconocidos se haría constar que están en investigación. Se harían las notificaciones normales a todos los interesados y al ayuntamiento, y en el caso de que alguno de los interesados fuere desconocido o se ignorare el lugar de notificación, tras 2 intentos de notificación por correo certificado, podría el notario considerar bastantes las notificaciones edictales practicadas o bien completar su actuación mediante las actuaciones que juzgare precisas. Por supuesto, se publicaría edicto en el Boletín Oficial del Estado y en el Ayuntamiento, pero en el Ayuntamiento necesariamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año, porque es cuando los pueblos por vacaciones vuelven a estar vivos. Solo se interrumpiría la tramitación si la oposición fuere total. Si fuera parcial, continuaría el expediente en relación con las demás cuotas. Y, finalizado el periodo de alegaciones y de oposición, se reuniría un organismo novedoso de jurisdicción voluntaria, formada por el notario autorizante, el registrador de la propiedad, el presidente de la Junta Gestora, un representante del catastro en nombre del Estado y un representante de los organismos forestales de la comunidad autónoma. Esta comisión, recordad, aunque no tiene nada que ver los jurados de expropiación forzosa, resolvería por mayoría las cuestiones planteadas,
Las resoluciones serían testimoniadas por el notario autorizante y remitidas a aquel que hubiere formulado la alegación u oposición, que dispondría de un plazo desde la recepción para aquietarse o bien para acudir a la vía administrativa o judicial ordinaria para la impugnación. Cuando fuere notoria la propiedad de todo el monte y de todas las cuotas, así se declararía notarialmente, dejando a salvo y especificando las cuotas y derechos de los que hubieran formulado oposición mediante interposición de procedimiento administrativo o de procedimiento declarativo y las cuotas de desconocidos o en investigación. Y el notario expediría copias parciales que se inscribirían a modo de lo que sucede con las actas de concentración parcelaria. Esto se presentaría en el registro de la propiedad y habría una sola inscripción extensa de todo el monte como consecuencia de la reanudación del tracto, y las cuotas indivisas y derechos sobre las mismas serían objeto de inscripciones concisas. Si hubiera cuotas indivisas o derechos en litigio, se inscribirían a nombre del titular inicialmente fijado bajo la condición de que no se dictara resolución en contrario. Presentado testimonio de la resolución, se inscribiría en consecuencia. Respecto de las cuotas en investigación o correspondientes a desconocidos, se incluirían como tales en el expediente, se haría constar tal circunstancia y no serían objeto de inscripción concisa, pero se reseñaría su existencia mediante nota marginal en la inscripción extensa. En los 30 años siguientes a la fecha de cierre del expediente, si alguien acreditara su derecho ante esa comisión de notario, registrador, presidente de junta gestora, representante de la administración estatal y de la autonómica, más bien serían sus sucesores porque los primitivos estarían, supongo, criando las correspondientes malvas, pues la comisión podría, por decisión mayoritaria, reconocer el dominio o derecho alegados en relación con las cuotas de desconocidos, y ello daría lugar a un acta complementaria que se inscribiría en el registro competente. Y pasados definitivamente 30 años se procedería respecto de las porciones vacantes, definitivamente vacantes, ahora sí vacantes, con arreglo a la legislación general. Como veréis, el procedimiento es horroroso, pero es que el problema es horroroso. En cuanto a los gastos, yo creo que tendría que haber una sola base notarial en relación con el valor del monte y registralmente una sola base también por el valor del monte, porque tiene que ser una titulación asequible y posible. Una vez actualizado el monte, la transmisión de participaciones se regiría por lo mismo que en la legislación sobre concentración parcelaria, es decir, habría necesidad de escritura pública y de inscripción en el registro de la propiedad, conservándose el derecho de retracto a favor de parientes. Respecto de la acción de división de la cosa común, sería posible, pero estaría muy limitada, porque además de cumplir los requisitos generales de la legislación, tendría que cumplirse los requisitos siguientes: que ninguno de los montes resultantes tuviera una superficie inferior a la definida por cada comunidad autónoma como unidad mínima forestal, que presentado el proyecto de división hubiera una mayoría cualificada aprobada por la Junta Gestora, que existiera autorización del órgano competente de la comunidad autónoma que podría denegarlo por razones de utilidad pública, que con la atribución de la finca determinada al cuota partícipe saliente, éste dejara de ser titular de derechos en el monte y que todas las cuotas, evidentemente, hubieran sido previamente aclaradas. ¿Qué sucedería con los montes en estado de abandono? Bueno, pues si hay un monte en estado de abandono, en este caso sí, se comunicaría este hecho a la Dirección General de Patrimonio del Estado, se iniciaría el expediente a favor del Estado como inmueble vacante y después sería cedido o a la comunidad autónoma o al ayuntamiento, condicionando la cesión a la inclusión del monte en el catálogo de los de utilidad pública. Cuando la vacancia en las cuotas no fuere total, pero fuere tan elevada que imposibilitara la constitución de la Junta Gestora Provisional, se podría proponer por el órgano autonómico correspondiente la declaración de utilidad pública de expropiación del monte en su conjunto, dejando un plazo de 30 años para que reclamen su participación en el valor los posibles propietarios que aparezcan de las cuotas que se hayan considerado vacantes. Estamos por lo menos hablando ya de una expropiación y por motivo de utilidad pública. No estamos hablando de una desamortización ni de ningún robo.
Existiría un registro autonómico en cada comunidad de montes de socios de carácter declarativo en que se haría constar la declaración como tal, la composición de las juntas gestoras y sus renovaciones durante la fase provisional, porque tratándose de juntas gestoras ordinarias sobre ya un monte definitivamente aclarado, el título inscribible sería la escritura pública notarial de elevación a públicos de los acuerdos sociales pertinentes. Se inscribirían las resoluciones administrativas relativas al monte y, eso sí, actualizada la titulación, en realidad solamente serían objeto de inscripción las circunstancias del monte de su conjunto y la composición de las juntas gestoras, porque la competencia lógica desde ese momento a efectos de inscripción es el registro de la propiedad. En cuanto a fiscalidad, la tributación creo que se podría proponer que por el procedimiento de actualización de titulación fuera el 1% sobre el valor real de todo el monte, por impuesto reducido de transmisiones patrimoniales. Para la transmisión inter vivos o mortis causa de las cuotas indivisas, los beneficios fiscales de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. Para los beneficios que resultaran de la actividad de los montes, pues habría una tributación por el impuesto de sociedades similar a la que existe ya sobre montes en mano común. Y si el monte, a través de la actividad de la Junta Gestora o de cualquier otra forma, realizara actividades económicas de cualquier clase, pues estaría sujeto a IVA como todo el mundo. El hecho es que el panorama político va cambiando. A instancia del grupo de Teruel Existe, de Tomás Guilarte y de Beatriz Martín Larred, que es una senadora que es una persona maravillosa, se presentó una proposición no de ley en el Congreso en el sentido de la necesidad de una legislación sobre la materia. Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Y nada más. Querría finalizar con una conclusión. Ortega hablaba de la España invertebrada. Trascendiendo a los problemas territoriales horizontales de vertebración de España, pues vamos a intentar humildemente vertebrarla verticalmente, del pueblo a la ciudad, del monte a los propietarios allí donde estén, del paisaje a la persona, porque recordemos que la persona es el sistema. Nada más, muchas gracias. No exageraba en la presentación sobre el hecho de que es un auténtico experto en montes de socios, la persona que creo que más sabe. Y no solamente es una persona que sabe, es una persona que cree en las soluciones más adecuadas para todos estos vecinos, para todas estas personas que supieron salir al paso de aquella desamortización y que corren el riesgo efectivamente de padecer una segunda. Y la verdad es que lo que acaba de exponer es verdaderamente un proyecto de ley, y un proyecto de ley que nace efectivamente de su cabeza. Por tanto, efectivamente, solamente le podemos dar la enhorabuena y desear que salga adelante. A continuación se va a celebrar la conferencia con un vino español, como es usual. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias.